Querida María Clara Medina, me encanta tenerte huésped en este grupo birregional que trata de unir estas dos áreas tan lejanas y tan cercanas a la vez. Eh, me encanta que estés con nosotros. Bienvenida, María Clara. Ay, gracias Isabel. Es un gusto, como siempre, participar en todas las actividades que organizan ustedes y muchas gracias por la invitación nuevamente para hablar de estos temas que nos preocupan. Perfecto. Antes de todo, hablemos del CEISAL, del cual tú, después de 50 años, eres la primera mujer que ha sido elegida presidenta. Así Cuéntanos, es. ¿cómo es esto? Bueno, el CEISAL es el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina. Es, como vos mencionaste, una institución que ya tiene 50 años y que vamos a celebrar en el próximo Congreso de CEISAL en el 2022 en Helsinki. Vamos a hacer la gran fiesta de los 50 años. Y por primera vez, digamos, la Asamblea elige una mujer presidenta, que soy yo. Entonces, eso marca un cambio grande, nuevas épocas, y todo esto ocurre previo a la declaración de la pandemia, así que ha sido un periodo de cambio en muchos sentidos, digamos, empezando con una nueva comisión directiva, empezando con una presidenta mujer, y luego continuando con las formas de adaptación durante estas circunstancias ahora. Claro. Dime, para quienes nos están viendo y para los que van a interesarse seguramente de desarrollar estudios en Europa, en particular en los países nórdicos, en particular el CEISAL, que cubre toda la Unión Europea, toda Europa, es más, porque también agarra los países que no hacen parte de la Unión Europea. ¿Cuáles son las actividades de tu presidencia y cuáles son los trabajos que, digamos, están tomando mayor peso? Bueno, el CEISAL tiene más de 50 miembros. Los miembros son unidades académicas que trabajan sobre América Latina. No necesariamente unidades académicas que tengan Latinoamérica en el nombre, o sea, América Latina, como institutos o departamentos o centros de investigación, pero donde se desarrollan actividades de investigación social sobre América Latina. Entonces tenemos más de 50 miembros actualmente que cubren 19 países de Europa y Rusia, donde hay 3 centros asociados también con nosotros. Asimismo tenemos toda una red de contactos con universidades latinoamericanas que no pueden ser miembros activos del CEISAL, pero pueden participar como oyentes asociados también en este intercambio, como la UNAM o la Universidad de Buenos Aires, que anteriormente han tenido este tipo de cooperación con nosotros. La intención de CEISAL siempre ha sido la de integrar a todos los investigadores y las investigadoras que han estado trabajando en los países europeos con la América Latina como tema central. Ha habido un hincapié fundamental desde el principio en los investigadores e investigadoras de ciencias sociales. Una de las propuestas que tuvimos el año pasado en la Asamblea fue de que se incorporaran o se fomentara mucho más la incorporación de los departamentos de lengua, de lingüística y también otras humanidades, donde también se hace investigación sobre América Latina. Entonces estábamos en ese proceso hace unos meses atrás. Y de incorporación y de reclutamiento de nuevos miembros y de establecer contactos y establecer una red de contactos fundamentalmente con otros investigadores e investigadoras que no estaban bajo el radar del CEISAL porque pertenecen a estas disciplinas, ¿no? Que están en ciencias sociales. Las materias son sobre todo estudios sociales, ¿no? De estudios sociales. Sí. Estudios sociales, o sea, investigaciones sociales que se pueden hacer desde cualquier campo disciplinario, en principio. Entonces, el CEISAL también tiene como un objetivo desde hace 6 años atrás el reclutamiento y difusión de los trabajos de investigadores e investigadoras jóvenes, es decir, todas las nuevas generaciones que se vienen perfeccionando, que vienen sacando sus doctorados en los últimos 5 o 6 años y que conforman un cuerpo bastante sólido
de personas con postdoc, con cargos postdoc, o que ya entran en las carreras de investigación de sus respectivos países. Al respecto, el CEISAL tiene un premio en cada una de sus conferencias, en cada uno de sus congresos. El CEISAL otorga un premio a la mejor tesis doctoral publicada en América Latina sobre un determinado tema. Así que yo les sugiero a todos los investigadores e investigadoras jóvenes, a todos los doctorandos que se están por recibir ahora o que se han recibido en el último año, que vayan a la página de Redial y CEISAL, que googleando llegan directamente, donde están las bases del concurso, porque pueden participar en esto, y de esta manera nosotros también visibilizamos toda la producción de conocimiento que los nuevos doctores y las nuevas doctoras nos brindan, ¿no? Desde América Latina en este campo, y así también reforzamos los vínculos con las nuevas generaciones, ¿no? Que están produciendo conocimiento. Y de esa manera también nos volvemos más atractivos, digamos, como Consejo Europeo, para las nuevas generaciones aquí dentro de Europa, que son las que se están moviendo en red, en contacto, con redes de contacto, y ahora mucho más a partir del cambio a virtualidad, a modalidad virtual, a partir de nuestra vida online todo el tiempo ahora académicamente. Bueno, como que se ha producido una mayor visibilización de todo lo que se está produciendo y los campos donde se está produciendo dentro de Europa también. Entonces estamos actualizando la lista de participantes, de posibles miembros, nuevos miembros, reactualizando la lista de los antiguos miembros, viendo en qué se encuentran y buscando nuevas formas de cooperación, ¿no? En estos tiempos donde la tecnología nos permite operar de otra manera. Exacto, sí, CEFIAL, Unión Europea, estamos muy orgullosos, hacemos parte del CEISAL precisamente ya desde hace unos años, y eso yo sé bien que la calidad de los trabajos, la calidad de los profesionales que integran, sobre todo porque permanece el conocimiento de América Latina en Europa, que es lo importante. O sea, somos todos unos promotores prácticamente de América Latina en Europa. Pero también hay un instituto, o qué ha pasado con el instituto, no, porque tú vives en la parte nórdica, yo vivo en la parte sur, la parte mediterránea, yo estoy en Milán, o sea que estoy entre la parte nórdica de Italia, pero en la parte sur del norte de Italia. Sí. ¿Qué ha pasado con NOLAN? NOLAN, que es la Conferencia Nórdica de Estudios Latinoamericanos, que es una red nórdica de investigadores e investigadoras que se conformó hace aproximadamente 14 años atrás, fue una iniciativa que se tomó desde Suecia, a partir de Suecia, para englobar y para tomar contacto y para formar una red de todos los que estábamos produciendo sobre investigación sobre América Latina en ese momento. Teniendo en cuenta que somos una región periférica, los países nórdicos somos una región periférica, y bajo la asunción de que no íbamos a ser tantos ni tantas para poder conformar la red, fue una grata sorpresa de comprobar que había muchos más colegas de lo que habíamos supuesto en el primer momento, y empezó a funcionar como una red nórdica de investigación en América Latina. El NOLAN se reúne cada 2 años en un taller, en un workshop de tipo nórdico, y el último fue realizado acá en la ciudad de Gotemburgo en el 2017. Por cambios que se han producido a nivel nórdico, por los cuales tenemos la gran novedad, la gran alegría, gran orgullo también de haber podido concretar el establecimiento del NILAS, que es el Instituto Nórdico de América Latina. Tiene su base en la Universidad de Estocolmo, forma parte de la vieja tradición de institutos nórdicos, regionales, ¿no? De los países nórdicos. La Universidad de Estocolmo es la anfitriona del instituto y al mismo tiempo la que le da las bases académicas, digamos, ¿no? El sustento académico para su desarrollo. En el NILAS, en el comité, la comisión directiva del NILAS, del Instituto Nórdico de Latinoamérica, con base en Estocolmo, como mencioné, están representantes de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca y de Suecia.
Yo pertenezco a la comisión directiva que representa a la Universidad de Gotemburgo, que es el otro, digamos, centro de producción de conocimiento latinoamericanista en Suecia. Entonces, de esta manera, sí, aprovechamos todas las energías de la región para desarrollar un nuevo latinoamericanismo nórdico, que forma parte de la tradición, en realidad, de todas nuestras universidades, pero que en este momento necesitábamos renovarlo y entrar directamente al siglo XXI con esta iniciativa. Y gracias a la gestión de muchos y muchas, esto se ha hecho posible. María Clara, tú eres argentina, yo soy peruana, sí, y por diferentes motivos las dos hemos llegado a Europa y las dos hemos hecho nuestros estudios y hemos obtenido el grado de doctores de investigación en Europa. ¿Cómo es que tú llegas a Italia? Por mi marido yo llegué, pero tú dime, ¿cómo es que tú llegas a Suecia, tan nórdico, tan frío? Tú que vienes de Tucumán, que es una zona tan calientita, digamos, ¿no? Tropical, sí. Y es calentita en más de un sentido, digamos, también por historia social y otra serie de circunstancias. Socioeconómicas sobre todo. Y la versión oficial es que yo llego a Suecia para hacer mi doctorado, ¿no? En Gotemburgo. Yo ya había hecho 2 periodos de práctica de Gotemburgo que tenía convenio con mi universidad local, con la Universidad de Tucumán. Y me incorporo a un programa, a un proyecto de investigación binacional que va a ser multidisciplinario y que va a tomar como tema la historia, la arqueología, la historia y la antropología de un sector de los valles centromeridionales, ¿no? De los Andes. Entonces, es ahí en ese proyecto binacional al cual yo me incorporo primero como representante de la Universidad de Tucumán y luego paso a ser ya como doctorando, representante, o sea, miembro del equipo por parte de la Universidad de Gotemburgo. Así que esa es digamos, la trayectoria para llegar a ese momento al departamento. Luego yo continuaría estableciendo mis estudios y luego trabajando como profesional ya en el Instituto Iberoamericano, ¿no? Que luego sería disuelto y absorbido por el actual Departamento de Estudios Globales, ¿no? Donde estudios latinoamericanos es uno de los estudios regionales, y ahí es donde me encuentro actualmente. ¿Cuál es la visión de los países nórdicos con relación a América Latina? ¿Cómo nos ven? Porque nórdico no es mediterráneo ni es centro de Europa, es propio nórdico, tiene todo otro sistema de vida. Haznos saber cómo es que se vive en estos países y qué concepción tienen de nosotros. Debido a la historia, creo, de migraciones, ¿no? Entre ambas regiones, entre América Latina y el norte de Europa, se han establecido muchas relaciones y, digamos, representaciones simbólicas de uno y del otro en la población en general. En el caso de Suecia, por ejemplo, existe, y sobre todo en la región donde vivo yo, en Gotemburgo, existe un contacto muy directo con lo cultural de Sudamérica, también de México, y también como te digo, por las consecuencias de las migraciones en ambos sentidos. Los nórdicos y nórdicas que se mudaron, que migraron, a partir de 1860 hacia América Latina, con consecuencia de la hambruna y del desempleo en ese momento, y la apertura de muchos países latinoamericanos al proyecto liberal de migración europea, y también en una segunda etapa fuerte con los exiliados y exiliadas políticos, ¿no? A lo largo de las décadas, a partir de 1950, ¿no? Del golpe de Guatemala en adelante. Entonces hemos tenido oleadas, ¿no? De refugiados y refugiadas políticos, y luego también, ya en tiempos de democracia latinoamericana, una migración de tipo también económica, mínimamente, pero de tipo cultural, ¿no? En gran parte de tipo cultural.
Y América Latina es un continente muy atractivo para la mentalidad nórdica, es el territorio del sol, como mencionabas vos, o sea, el territorio del calor, es el territorio de la música, de la cultura de la gente hospitalaria, o sea, en el imaginario nórdico eso es muy, muy fundamental. Y también eso ha llevado a que en las últimas 2 generaciones ha habido mucho interés por parte de los jóvenes por estudiar español o portugués, o ambos idiomas, para poder viajar, ¿no? Para poder viajar por América Latina. Y eso implica entonces un conocimiento de primera mano de la realidad cuando recorren los países latinoamericanos, y también una retroalimentación al regresar, ¿no? De la imagen sobre América Latina que contrarresta, digamos, la imagen social contrarresta un poco a veces esa imagen estereotipada de los medios europeos, ¿no? Que presentan a América Latina en muchos casos solamente como un territorio de sufrimiento, de pérdida, de catástrofe, de pobreza, etcétera. Y yo que, por ejemplo, que investigo, que trabajo sobre movimientos sociales y sobre derechos humanos, entonces es también una tarea nuestra el tener que modificar los discursos y cambiar estos estereotipos cuando hablamos, ¿no? De presentar, sí, hay problemas estructurales, hay problemas coyunturales, hay desastres naturales, hay todo en América Latina, pero también hay una fuerza social de cambio, también hay proyectos innovadores, también hay una Cuba con un proyecto separado, diferente, que se merece ser estudiado de esa manera. También hay distintos ciclos históricos que están provocados por coyunturas internas, por circunstancias internas, pero también por influencia europea, cómo se crea la representación de uno y del otro, ¿no? En ese caso. Entonces, digamos, es paradójica la visión, digamos, es paradójico que la visión nórdica sobre América Latina tenga estos dos contrastes, ¿no? Por una parte, el territorio de pobreza, sufrimiento, subdesarrollo, y por la otra, la de superdesarrollo social, en el sentido de lo cultural, en el sentido de la sociabilidad, en el sentido de la solidaridad, de la organización política, de movimientos sociales, de los derechos humanos, etcétera, como un territorio de resistencia. Entonces, en ambos casos es muy atractiva la imagen que se presenta, para bien o para mal. Claro, además que nosotros somos, como Latinoamérica, ricos por naturaleza, ¿no? O sea que no, no tenemos necesidad de fabricar. En cambio, más bien en Suecia todo se tiene que hacer. Sí, y sobre todo el tema central de los alimentos, ¿no? Que ha sido fundamental ahora durante que vimos en la pandemia. Lo interesante de la pandemia y del cierre de fronteras, sobre todo del cierre de las relaciones, de la migración y de las posibilidades de viaje entre los continentes y entre los países y a veces entre las ciudades, nos ha demostrado lo dependientes que somos nosotros de la producción de bienes básicos, ¿no? Y América Latina siempre ha sido, digamos, hay un historiador ecológico, económico, que le gusta decir que América Latina siempre ha sido el depósito, ¿no? de Europa, donde Europa podía ir y sacar lo que necesitaba. Si necesitaba materia prima para las industrias, necesitaba materia prima para la alimentación, necesitaba, en este caso, como una política, una visión muy extractivista de las relaciones internacionales. Mientras que a partir de la pandemia y del cierre de todo, hubo que pensar planes de supervivencia a nivel local, hubo que pensar planes de mantenimiento de los servicios básicos y de la distribución de los bienes básicos para la supervivencia de la población civil. Y eso fue común a todo el mundo. No fue solamente el mundo subdesarrollado, o como nosotros le llamamos el sur global, no fue solamente el sur global que tuvo que adaptarse a esto, también el norte global, que de repente, como vos lo mencionaste, o sea, los países nórdicos no dependen de la importación de alimentos frescos, ¿no? Para sobrevivir los meses de invierno. Y entonces ahí es donde viene hasta el momento, una reacomodación de los mercados, de las relaciones mercantiles. Las relaciones mercantiles son la misma, ¿no? A pesar de que algunos
profetizaban que esto iba a cambiar las relaciones de tipo desigual, capitalistas, pero hasta el momento que estamos viendo es que las relaciones comerciales son las mismas, los que se han modificado son los mercados a donde se compra y a donde se vende, ¿no? Hasta este momento. Entonces, en el caso claro, en el caso concreto, por ejemplo, de Suecia, lo que vemos es que hay importación, pero todo viene de producción europea, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Y en el caso de Sudamérica, por lo menos, descontando Brasil, dejemos Brasil de lado porque con la situación como está, no podemos prever, ni podemos anticipar, ni siquiera resumir nada en este momento, porque es muy trágico lo que está pasando con Brasil. Pero si pensamos en el resto de Sudamérica, por ejemplo, el resto del Mercosur o el resto de la UNASUR, entonces ahí vemos que hay una supervivencia a partir del mercado andino, cerrado en sí, el mercado del Río de la Plata, cerrado en sí, o sea, las relaciones comerciales van a cambiar necesariamente, porque es la única manera de sobrevivir mientras el tránsito de bienes y servicios no se restablezca como fue anteriormente. Y probablemente, eso no lo podemos saber, pero es una de las probabilidades que ese tránsito de bienes y servicios se realice de otra manera, que los circuitos sean de otra manera. Entonces, desde nosotros en nuestras discusiones acanóricas con los colegas, estamos un poco preocupados por esto, porque vemos que si Europa se aísla en sí misma, ¿no? Cómo esto puede afectar estas relaciones de buena voluntad y las relaciones culturales y sociales con América Latina. Y cómo podemos prevenir nosotros para que esto no forme parte de una nueva ola de racismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando separas los mundos y declaras que el otro mundo no tienes más contacto con la otra parte del mundo, entonces tiendes a creer que tu parte del mundo es la más perfecta, la mejor, la superior, etc. Ya hemos tenido esos procesos históricos anteriormente. Lo hemos vivido con la política agrícola común, ¿no? O sea, donde todo estaba muy cerrado y prácticamente todo lo exterior era propio exterior, ¿no? Y más bien propendían a hacer más que todo cooperación al desarrollo, pero era como un lavarse las manos, ¿no? O sea que... Pero dime una cosa, esa época habían pocos migrantes en Europa. Ahora la migración es importante. Y la migración en Suecia, la migración latinoamericana, ¿cómo es en los países nórdicos? La migración latinoamericana en este momento en los países nórdicos no es fundamental, ni es la predominante, digamos, ¿no? En estos momentos, digamos, a partir del cambio de siglo, toman, es ante todo migración de origen africano o que proviene de países árabes, ¿no? O de Medio Oriente, o de Oriente, que ha tomado ese lugar. O sea, y también hay que mencionarlo por el conflicto bélico, ¿no? O sea, por la guerra de Siria y todos los desplazamientos de población que se han producido en ese momento, que también, por supuesto, afecta. En relación a su población, en relación a nuestra población, Suecia tiene 10 millones de habitantes, somos uno de los países de la Unión Europea que mayor cantidad de refugiados hemos recibido, ¿no? Okay. Lo cual también ha despertado una serie de reacciones, ¿no? Negativas al respecto. Además, ustedes han tenido este muchacho que acabó haciendo una matanza, ¿no? En una isla, ¿no? En Noruega, sí. Sí, Noruega. En Noruega. Yo no voy a mencionar su nombre para no darle... No, ni recordarlo, pero recordar el hecho sí, ¿no? Tampoco para fomentar el hashtag, ¿no? Pero no, sí, fue un ataque muy concreto, un ataque terrorista muy concreto y que tomó por sorpresa a toda Europa, no solamente a Noruega, que siempre ha considerado a sí misma una sociedad tolerante, tranquila, pacífica, sin extremismos, ¿no? Y la gran sorpresa no fue el acto terrorista en sí, sino que fuera un terrorista blanco, cristiano, que no cumplía con el estereotipo del terrorista árabe, musulmán, etcétera, ¿no? Entonces era un extremista, como le llaman los documentos oficiales, pero de extrema derecha. Entonces, dime, María Clara, perdóname que te interrumpa solo para completar y tal vez nos puedas ayudar a quienes puedan querer desear llegar a Europa.
¿Tú consideras que la mejor integración en Europa sea por medio de la academia, del estudio? ¿Es necesario hacer algunos estudios antes de integrarse? Obviamente, la migración necesitada no es difícil, pero para poderse realmente integrar, porque yo veo en Italia muchos migrantes que lamentablemente se quedan tal como llegaron y siguen trabajando mudos en trabajo de mano, de mano balanza, lo que se podría decir, pero que no adquieren Europa ni tampoco asumen Europa. Entonces, ¿tú consideras, tú que eres una mujer dedicada estrictamente a la academia, que sea esta la vía de integración? Yo considero que es una de las líneas de integración, ¿no? Okay. En lo meramente humano, digamos, de individuos, que estamos hablando de personas que se integran al mundo académico europeo. Por otra parte, también considero que somos un factor de integración porque nosotros producimos conocimiento para Europa sobre la migración latinoamericana, que ayuda de esta manera a desarrollar, esperamos nosotros, una política más ajustada a las realidades que a los estereotipos, ¿no? Y a ciertos prejuicios políticos sobre la migración latinoamericana. En concreto, vos me preguntabas por cómo que podría ayudar, ¿no? Para la integración. Creo que la integración en todo plano laboral, no solamente en el académico y en el cultural, pero en todo plano laboral de cualquier migrante cuando se desplaza, es el tema del lenguaje, es el tema del idioma, como vos mencionabas, ¿no? Que es mi recomendación siempre cuando hablo con jóvenes investigadores y estudiantes avanzados en América Latina, que casi siempre la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Yo quiero ir a hacer mi doctorado en Europa o quiero ir a trabajar en esto y todo. ¿Por dónde empiezo? Y yo siempre les contesto, ¿cuántos idiomas sabes? O sea, ¿qué idiomas manejas? Eso es lo primero, para moverte, porque el castellano que hablamos en América Latina es tan universal, tan global, y todo el mundo, el resto del mundo trata de hablar con nosotros en ese idioma, ¿no? Y ahora con las series de Netflix y con todo lo demás, bueno, hay muchísima gente que trata de hablarnos en nuestro idioma, y eso hace que nosotros no aprendamos el idioma de los demás a donde vamos, o no nos perfeccionemos en esos idiomas. Y es fundamental, como vos mencionaste, no solo para la integración personal en una sociedad que habla otro idioma diferente a la lengua principal que tenemos nosotros, sino también como un factor económico, como un factor económico. Los mejores, o sea, cuanto mejor sea tu conocimiento del idioma local, mayores van a ser tus probabilidades de conseguir mejores trabajos, porque el mercado laboral ofrece esos trabajos para quienes dominan el idioma local o dominan otros tipos de idiomas. Entonces, mi consejo siempre ha sido para los estudiantes avanzados es la norma o el principio es que para sobrevivir en este mundo globalizado y desplazarte del norte al sur global, ¿sí? Laboral y culturalmente, físicamente, antes de la pandemia también, lo fundamental, se decía, era saber dominar por lo menos 2 idiomas globales. Y yo en América Latina les digo, ustedes tienen la ventaja, ustedes tienen el español ya, es por nacimiento, digamos, por socialización en América Latina, ya saben un idioma global. Ahora tienen que buscar otro. Y si es posible, un tercero también, porque todas esas es un capital cultural que a ustedes los va a ayudar para integrarse, para avanzar, y también para poder contar en la propia lengua local cómo es América Latina, cómo es de donde yo vengo, cómo es la realidad, que quizás no es la misma visión que presentan, muy probablemente la misma visión que presentan los medios en ese país, ¿no? Claro, claro. María Clara, yo estuve revisando tus trabajos, soy una curiosa, y me fui a ver lo que habías escrito en diferentes argumentos, de los cuales tú te ocupas en el Instituto de Estudios Globales, que además hay que decir de que
a los doctores les da la posibilidad de estar 3 meses haciendo una pasantía a la cual yo habría tenido que ir y espero, quién sabe, llego, ¿no? Pero eso es muy importante. Pero quería preguntarte acerca de un trabajo que tú has precisamente hecho un aporte sobre el bicentenario. ¿Cómo ve los países nórdicos? ¿Cómo ven los países nórdicos? ¿Cómo ve en particular Suecia, donde tú estás, el bicentenario en América Latina? Algunos creen que nosotros aún es una empresa inacabada. Cuéntanos, ¿cómo ven los nórdicos nuestro bicentenario? Bueno, sí, gracias por recordarme esa publicación. Es una de las, cuando uno considera sus publicaciones como hijos que ha ido dejando por el mundo, ese es uno de los que mayores más satisfacciones me ha dado y que hasta el día de hoy sigue siendo muy citada en los distintos artículos y con la colaboración de los autores y autoras que realmente se lucieron en todos los casos, ¿no? Con sus artículos y son ingenieros y se utilizan en distintos cursos y carreras en América Latina también, ¿no? En España y en América Latina, como bibliografía de curso. La visión en ese momento que nosotros discutíamos era si podíamos ver una perspectiva nórdica del latinoamericanismo. Eso fue una consecuencia casi natural de la conformación de la red Nolan en su momento, ¿no? Que nos permitía cada 2 años encontrarnos y debatir todos estos asuntos. Y como veíamos que los distintos países latinoamericanos empezaban ya en el 2010, en el 2008, 2009, ya empezaban a debatir el tema del bicentenario, la celebración del bicentenario, la discusión de las viejas preguntas, las mismas preguntas histórico-políticas que debatieron todos los intelectuales ya del siglo XIX en América Latina, ¿no? La noción, el concepto de nación, la idea de ciudadanía, qué quiere decir independencia, novedad, digamos, ¿no? Para el pensamiento nórdico en este momento fue que varios de nosotros al escribir utilizamos una perspectiva también decolonial, ¿no? Ya no solo postcolonial, sino también de decolonización, por lo cual se estaba marcando digamos, este fenómeno, ¿no? Y estudiándolo desde el latinoamericanismo sueco, fundamentalmente, pero nórdico en general, sobre establecer la pregunta de ¿es la independencia política? ¿Resultó en una independencia social? ¿Resultó en una independencia económica? ¿O cuáles son los procesos incompletos todavía para poder decir que los países de América Latina realmente han completado su independencia? ¿Pueden considerarse naciones independientes o son naciones dependientes, completamente dependientes? Y la segunda gran pregunta que tenía que ver con, sobre todo, fue generada por los colegas y las colegas que trabajan posiciones medioambientalistas, historia del medio ambiente, todo que ellos dijeron, ¿es necesario, de verdad? ¿Son necesarias las fronteras nacionales? ¿Es necesario, de verdad, compartimentar el mundo ahora cuando somos todos dependientes? O sea, independencia es un concepto valioso en relación a la lucha contra el poder colonial europeo, sí, hace 200 años atrás. Pero ahora, 200 años después, o sea, cuando tenemos proyectos e intenciones de gobernabilidad global, y vemos, por ejemplo, cuando hay fenómenos como el COVID-19, que nos golpea a todos, en todas partes del mundo igual, y necesitamos encontrar soluciones que sean para todos y que sean fruto de todos, y estamos todo el mundo cooperando científicamente, académicamente, todo para encontrar soluciones a los problemas sociales y también médicos, ¿no? Claro, claro, de salud, claro, sanitarios ocasionados por la pandemia. Eso nos vuelve a traer a esa discusión de esa publicación, ¿no? Donde también había esto ya germinando ahí, esta discusión. ¿Es de verdad sustentable el proyecto de independencia latina? En ese momento decíamos, en este momento están Bolívar, San Martín, Martí, dando vuelta en la tumba, ¿viste? Sí, porque estamos diciendo una herejía quizás completa, ¿no?
Entonces, pero es de verdad, y después discutir el proyecto de Patria Grande, el proyecto de los proyectos regionales, o sea, qué tan sustentables son desde el punto de vista socioeconómico para nuestros países, cómo se definen las regiones dentro de América Latina, por qué fracasan todos los proyectos de organización regional. O sea, es porque las regiones son ficticias, es porque las bases del regionalismo no están dadas de la misma manera que en otras experiencias, como en África o en Europa. En ese volumen sí hay como, están en embrión algunas y otras ya bien desarrolladas, muchas de las problemáticas. Así que fue, como te digo, una publicación que me ha dado muchas satisfacciones y también me ha despertado muchas nuevas ideas cuando escucho a gente que lo lee ahora a partir de lo que está sucediendo en este momento. Además, porque ustedes la hacen este trabajo refiriéndose al bicentenario de Argentina, Chile, Venezuela, que era prácticamente entre el 2009 y el 2010. Ahora viene la segunda onda, que Perú es el próximo año. Y precisamente tu connacional San Martín fue quien impulsó la independencia aquí. Y luego Bolívar lo saca del camino, se habla de grupos masones, ya tú me dirás, porque eres una histórica y tú eres histórica, entonces tienes más argumentos para podernos aclarar la idea. Pero luego San Martín pasa prácticamente, no digo al olvido, porque acá el Perú lo tiene presente a San Martín por todos los lados, mucho más que Bolívar. O sea, Bolívar es un poquito demasiado fuerte para nuestra concepción de libertad. Ajá. Eso es interesante, ¿no? Las representaciones de los héroes. Yo también trabajé hace unos años atrás las representaciones de justamente los héroes de la independencia. Fue mi proyecto postdoctoral durante la época del Bicentenario. Cómo se representan, por ejemplo, en las películas, ¿no? En la cultura popular, en lo que se va a difundir, o sea, qué se representa, el mito, la biografía, el antimito, tanto de Bolívar como de San Martín, como de todos los hombres de Bocó. También ha sido una tarea prácticamente de excavación arqueológica para todas las historiadoras e historiadores, de empezar a buscar, porque partíamos del supuesto de que no, las mujeres habían tenido un rol secundario, no había líderes, no hay una Bolívar femenina, y empiezan a aparecer los nombres, empiezan a aparecer las historias, empiezan a aparecer las líderes de la independencia, digamos, de procesos independentistas y de rebeliones independentistas fracasados, ¿no? Como Micaela Bastías en Bolivia, como, ¿no? Y otras tantas que han sido guerreras, que han sido políticas, que han sido educadoras y que también han contribuido a este proceso y es más, han producido conocimiento, ideología, texto, discusión, debate, posibilidades físicas, materiales para que se realizaran los procesos de independencia. Entonces, esa también es una deuda, ¿no? Digamos, de los bicentenarios, ¿no? La de incorporar no solo a las mujeres, pero sí también a otros actores sociales, como los pueblos originarios, ¿no? Como los afrodescendientes, ¿no? Y tantos otros que contribuyeron también al proceso de independencia. Y me alegra mucho, bueno, ustedes están entrando ahora en la celebración, ¿no? Entonces eso espero genere todo el debate que se merece, porque es muy interesante debatirlo a la luz de 200 años después. Y también todos los procesos, todos los aniversarios, como digo yo, todos los cumpleaños siempre nos provocan un poquito de remesón, pero cuando son estos grandes aniversarios históricos, provocan que toda una reflexión no solo sobre la pregunta de quiénes éramos y qué es lo que hicimos, sino de quiénes somos ahora y a dónde vamos, ¿no? Entonces es como muy directa la relación entre el conocimiento histórico que está generando y la reflexión sobre el presente que se genera, ¿no? Claro. Dime una cosa, pero para Suecia, ¿cómo vive la Unión Europea? ¿Cuál es la relación de Suecia con la Unión Europea? Bueno,
Suecia entra a la Unión Europea bastante tarde, digamos, 20 años atrás. Después hay un plebiscito oficial para que se entraba a la Unión Monetaria. Nosotros estamos en la Unión Económica desde antes, ¿no?, de entrar a la Unión política, pero en la Unión Monetaria fue un plebiscito donde mayoritariamente se votó por no el ingreso a la zona euro. Entonces, digamos, ¿no?, Suecia se mantiene separada en ese caso y mantiene su propia moneda. Desde ese momento, bueno, tiene sus consecuencias positivas y negativas, digamos. La relación de Suecia con la Unión Europea oficialmente y por los resultados, digamos, políticos hasta el momento es bastante positiva, en el sentido de que objetivos y resultados son bastante coherentes, digamos, al principio. Sí Suecia invierte mucho en su posición en la Unión Europea, y es un proyecto de consenso, tanto en las dos alianzas, en la alianza de centro-derecha y la alianza de centro-izquierda, ¿no?, de los partidos. O sea, hay un consenso político muy grande sobre esto, sobre la permanencia y la pertenencia. En cuanto a las relaciones políticas, y es un poco más complicado en algunos momentos cuando disposiciones generales de la Unión Europea son contradictorias o directamente no pueden aplicarse a la realidad sueca, ¿no?, porque van en contra del derecho consuetudinario, van en contra de legislación nacional en ese caso. Entonces genera debate, ¿no?, sobre cómo ajustarse o no ajustarse, y porque se han pasado por distintas etapas. En los primeros años era como un mantra de decir, esto tiene que cambiar porque así se hace en la Unión Europea, esto tiene que cambiar. Entonces había como una especie de resistencia, ¿no?, a la parte civil para decir, ¿por qué me tienen que decir a mí que tengo que cambiar esto por el resto de Europa? Luego hubo como una adaptación más, ¿no?, a esto. Pero yo lo que quisiera notar, la antropóloga en mí lo quiere mencionar, a nivel identitario, la identidad nórdica es la fundamental, no es la europea, ¿no? Dejando de lado, digamos, los extremos nacionalistas, pero la identidad sueca está basada más en una comunidad nórdica que en una noción de pertenencia a Europa. O sea, la mayoría, yo suelo preguntarles a los ingresantes a nuestra carrera de estudios globales y decir, ¿ustedes cómo se identifican? No sé si yo te pregunto, ¿vos quién sos? O sea, ¿cómo te denominás? Y entonces, claro, todo el mundo dice sueco, 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 sueco. Pero si les doy las otras opciones, ¿no?, de decir es sueco, nórdico, europeo, ciudadano del mundo, pero un 90 y tanto % marca nórdico, ¿no?, en ese caso. Sí. Entonces, creo que es la conciencia de ser periferia, ¿no? O sea, de ser periferia, una región periférica que tiene que funcionar en cooperación, o sea, 4 o 5 países, de acuerdo a si definís Escandinavia o países nórdicos. La región tiene que funcionar como región porque es la única manera, o sea, cooperar internamente para tener un frente común, porque es la única manera de sobrevivir sustentablemente, ¿no? Claro, exactamente. Además, porque el grupo de los países fundadores, por un lado, luego están los países un poco periféricos, ex Unión Soviética, y está sobre todo los países nórdicos que tienen una historia propia. O sea que estos países sin duda tienen su peso. Además, hemos tenido excelentes comisarios en la Unión Europea, sobre todo la Vestager, la que actualmente sigue como comisario, que es una mujer realmente muy clara, que es la que se ha ocupado de llevar adelante la competencia, que es lo que tanto nos falta en América Latina, Clara. Nos falta enormemente el tema de la competencia, porque acá los grupos económicos tratan de sacar ventaja a desventaja de la mayoría,
Y eso es imposible de hacer en la Unión Europea porque precisamente todo está reglamentado. Y la reglamentación, además que tienes una base educativa similar que impide que pueda soportar una situación de este tipo. O sea que hay cosas que nosotros todavía nos falta, definitivamente. Pero dime una cosa, ¿cómo podrían las personas acercarse a estudiar? Porque nosotros estamos, precisamente todo esto nos sirve para poder luego dar una respuesta. ¿Cuál es el futuro de las relaciones académicas entre la Unión Europea y América Latina? ¿Cómo tú ves este futuro? Porque hemos hablado de las diferencias de los países nórdicos con la Unión Europea, con el centro de la Unión Europea, con los países mediterráneos, con los países ex Unión Soviética. ¿Cómo tú lo ves con esta América Latina que está, una parte de eso al bicentenario? Tenemos una América Latina dividida, pero de todas maneras, ¿cómo está siendo, tú que estás en un foro importante como presidenta del Consejo de Estudios Sociales sobre América Latina, ¿cómo ves este futuro? Por una parte lo veo esperanzador y por otra parte lo veo como un desafío, ¿no? Y no quiero mencionar pesimismo, nada, simplemente que hay desafíos nuevos y a partir de esta situación de crisis sanitaria todavía más profundos. El mundo académico no está, digamos, impermeabilizado contra todo lo que pasa en el resto del mundo económico, del mundo de las relaciones internacionales. Todo. Entonces, las relaciones estas que mencionábamos de dependencia, ¿no? de roles fijos en el intercambio, de yo te proveo de materia prima y vos me provees de productos industrializados, o como eso también nos afecta académicamente. Lo que ha favorecido ahora con esta explosión de webinarios y realidad virtual a partir del enclaustramiento obligatorio, ¿no? Para todos, del aislamiento obligatorio, perdón, en muchos países y nosotros acá en Suecia trabajando, haciendo teletrabajo, trabajando desde casa y todo. Entonces, esto ha permitido de repente para nosotros, los latinoamericanistas europeos, es una oportunidad magnífica de mostrar a los colegas no latinoamericanistas acá en Europa el centro maravilloso de producción, no de información, no solo de información, pero especialmente de conocimiento y debate crítico que hay en las universidades y centros académicos en América Latina. Porque es todos los días los programas de la Claxo, los programas de ALAC, los programas de las universidades, con los debates a este nivel, a otro. Yo que trabajo temáticas de género y derechos humanos, de repente me entero de proyectos, de organizaciones, de colegas a las que no había conocido, ¿no? Anteriormente, que están en el área que a mí me interesa, claro. Y esto no hubiera sido posible, gracias coronavirus, pero esto no hubiera sido posible si no hubiese sido por esto de obligarnos a salir todos, ¿no? Exacto. Pero claro, salimos también todos a la realidad virtual, ¿no? Aunque suene contradictorio, pero salimos todos a este modo de comunicación, a la modalidad virtual, a partir de condiciones desiguales, de condiciones de materialidad desiguales. Entonces, son las universidades más ricas en América Latina, o son las mejor preparadas, son las que estaban más a la vanguardia de ya nos estamos digitalizando, las que tienen casi nada de brecha digital, como se llama en este momento. O sea, sus estudiantes tienen acceso al mundo virtual, sus investigadores tienen acceso también a poder comunicar globalmente su conocimiento y sus resultados de investigación, que aunque tienen producción de calidad de la misma manera, no la pueden difundir, o sea, están perdiendo el tren, como decía un colega compatriota tuyo, van perdiendo el tren, ¿no?, de la virtualidad, porque se van estableciendo ya otra vez nuevas relaciones de hegemonía, ¿no? Cuáles son los centros de producción y de quiénes son los que están hablando, quiénes promueven el conocimiento. Y nosotros desde el CEISAL y desde Redial, ¿no?, la Red de Información y Documentación sobre América Latina, que es nuestra organización hermana con la que estamos cooperando permanentemente, estamos haciendo una tarea de difusión de todo lo que se produce en América Latina.
porque es una manera también, consideramos, de consolidar los espacios latinoamericanistas en Europa, para mostrar y decir, nuestras relaciones con América Latina, relaciones universitarias y académicas, no tienen por qué ser también de extractivismo. O sea, que América Latina no sea el lugar a donde nosotros vamos a estudiar Claro, para después no, claro, escribir y publicar en Europa lo que, claro. ¿no? Y sin rendirle, sin darle crédito ni rendirle homenaje y mostrar respeto porque se está produciendo en la región. O sea, reproducir esa, no reproducir esa Hay un relación problemita. de colonialidad, sino de igual a igual, ¿no? Y decir, aquí están, no, miren, se produjo pensamiento crítico sobre la pandemia desde el debate y publicación. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, pero hubo un momentito que hubo Isabel, ¿me escuchas? una lentitud en el internet, pero está yendo bien, está yendo bien. No, te entiendo perfectamente. O sea, se ha creado prácticamente, gracias a esta circunstancia nefasta, digamos, gracias a los chinos, porque son los que nos han hecho la broma, ¿no? ¿No crees? Bueno, entonces se ha creado esta situación donde ahora nos estamos prácticamente parificando gracias a un medio de comunicación donde vemos que las ideas fluyen tanto en la Unión Europea como en América y que fluyen con mucha autoridad y originalidad. Y eso es lo rescatable, lo bueno que da un pensamiento común, que precisamente yo lo encuentro, y acá te hago de otro tema, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una fundación EULAC, ¿no? Una fundación EULAC que en realidad nació, creo yo, con intenciones personalísticas de alguien, ¿no? De alguien, de un grupo, qué sé yo. Y ahora, en realidad, los académicos, quienes creamos los puentes que no son económicos, que son de ideas, que son de acercamiento, de construcción, ¿no? De pueblos, que es lo importante. Prácticamente la Fundación EULAC ha tratado de algunas maneras de hacer cosas, jalando por aquí, jalando por allá, pero yo pienso que es mucho más el trabajo que tenemos que hacer o que hemos hecho nosotras, digamos, y nosotros, en todo este tiempo de tratar de unir Unión Europea, América Latina por medio de las ideas, porque no se une con el dinero, se une con una construcción de pensamiento común, que es lo más difícil y lo más difícil de construir, lo más difícil de destruir, porque es lo que más sólido queda. ¿Qué es lo que tú piensas con relación a esto? Bueno, lo que comentábamos en otro foro anterior, creo que esta cuestión de entender la universalidad, digamos, de lo que tenemos en común en cuanto a problemáticas, ¿no? Que no estudiada en América Latina. Racismo es una problemática global y que pues afecta a los dos espacios. Asimismo, las desigualdades socioeconómicas. No es que en Europa no haya diferenciación social ni haya clases sociales, sino el tema de la violencia de género. O sea, las cifras lo están mostrando, de que estamos en la misma, lamentablemente, con la misma tendencia que el Claro. Los temas de acoso laboral, de acoso político, los temas, en fin, lo que estamos viendo en este momento, lo que podemos visibilizar todavía más, es esto de que, ¿qué sería lo específico latinoamericano, ¿no? Que lo haría exótico y diferente, ¿no? Y ahí podemos desarmar mucho más estos estereotipos que circulan por la academia, ¿no? De la imagen de América Latina como un espacio, un continente con tantos recursos naturales y con esa gente maravillosa que no pueda salir del pozo del subdesarrollo. Y cuando uno empieza a mostrar estadística y cuando los colegas y las colegas de allá empiezan a presentar los resultados de su avance, donde, por ejemplo, varios países latinoamericanos han tenido primero
legislaciones a favor de la sexualidad diversa, ¿no? Que en Europa, ¿no? Donde hay avances en determinados campos, donde hay, por ejemplo, hay países latinoamericanos que en este momento están invirtiendo más en salud que algunos países europeos, ¿no? Claro, o sea, el presupuesto de ahora que salió la semana pasada de España muestra que muchos países latinoamericanos están en este momento otorgando recursos al conocimiento científico para salir de esta crisis sanitaria de la mejor manera posible, mientras que hay países europeos que están negando esos recursos. Una de las cosas que a mí me parece que está siendo una consecuencia inesperada, pero bueno, deseada en gran parte, es que antes de que empezara la pandemia, nosotros estamos viviendo, tanto en América Latina como en Europa, un proceso de desvalorización del conocimiento científico. Hay un proceso social, discursivo, minoritario, si se quiere, minoritario en muchos casos, pero en cantidad de personas, pero con mucho, mucho eco en los medios y en las redes sociales. Todos los movimientos antivacunas, los movimientos antiderechos, los terraplenistas, ¿no? Por ejemplo, y ahora movimientos anti-cuarentena y movimientos el COVID no existe, liderados por el presidente Trump y Bolsonaro en el continente, ¿no? Pero acá también en Europa tenemos de esos profetas, ¿no? Y entonces, lo que hicieron en los últimos 10 años fue una campaña sistemática de desvalorización de lo científico, desvalorización del pensamiento racional, fundamentado en hechos, no fundamentado en creencias ni fundamentado en fake news, ¿no? Y en fake facts, sino que todo lo sistemático, toda la desvalorización de, por ejemplo, hay países que han suprimido no solo el Ministerio de Salud, los ministerios de Educación, el Ministerio de Cultura, recientemente en Bolivia, ¿no? O sea, son golpes a toda a la producción de ideología, a la producción de conocimiento, sobre todo las ciencias sociales y humanidades son las más afectadas, pero también las tecnológicas y también las médicas, como se ha comprobado hasta ahora. O sea, todos los recortes presupuestarios de un lado y del otro, del Atlántico, a las políticas científicas y a la política de producción científica, la introducción de discursos diciendo, pero los científicos cobran o los académicos cobran para no trabajar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que producen? ¿Qué es lo que no producen? Esos fueron argumentos y discursos en los medios y en las actitudes sociales que habían ido, antes de la pandemia, que habían ido socavando, ¿no? La confianza en el científico, la necesidad de otorgarle fondos, que justificaban el recorte de presupuestos, y no solamente en las humanidades y ciencias sociales, sino también en las ciencias médicas, ¿no? Tenemos varios ejemplos, tanto en Europa como en América Latina, de los últimos 10 años. Y entonces lo que ha pasado ahora ha sido de repente, ¿no? Volver todo el mundo a decir, por favor, los científicos den soluciones al problema de la brecha digital, den soluciones al problema de cómo pensamos la muerte, den soluciones al problema de cómo pensamos el cuidado a partir de ahora, a cómo se piensa el medio ambiente y, por supuesto, inventen la vacuna ya, ¿no? O descubran la cura o algún tratamiento. Entonces, de repente hubo como un acto de conversión, ¿no? Volvió la fe sobre los científicos en una situación. Sí. Y eso, en ese sentido, las sinergias y los hilos conductores entre Europa, entre las academias y universidades europeas y latinoamericanas, es fundamental, es central, sea con las referencias mutuas y la construcción, el laboratorio virtual, por ejemplo, que tienen varios hospitales universitarios, ¿no? En Europa y en América Latina, donde están produciendo virtualmente, o sea, cada uno en su laboratorio, pero están en contacto virtual todo el tiempo, ya difundiendo
resultados de investigación que antes se guardaban para ser los primeros en sacar la patente, en este momento compartiéndolo, o sea, están cambiando cosas. La pregunta es si esos cambios van a ser definitivos, o sea, si después de que pase, suponemos, esta crisis, vamos a seguir en esa perspectiva, o si son solamente cambios circunstanciales, ¿no? Hasta el momento, y que si la nueva normalidad, como se llama, post pandemia, para lo académico y para la cooperación Europa, la América Latina, en lo que hace a producción y conocimiento, si volverá a ser la vieja normalidad, pero solamente en una nueva modalidad tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, es decir, la gran pregunta que... Habrá que tomar previdencias, ¿no? También ustedes desde el CEISAL tienen que tal vez hacer alguna propuesta, ¿no? Para que de alguna manera se mantenga o se promueva, porque creo que es magnífico, porque tú estás en Suecia, yo estoy en Lima y estamos hablando de lo mejor y podríamos hablar de tantas otras cosas y poder, obviamente, desarrollar precisamente pensamiento, investigación y producciones, ¿no? Mira, ya hemos llegado a 1 hora, estamos superando la hora, ¿no? Pero no puedo no dejarte de mostrar 2 aportaciones de todos los comentarios que han llegado. Este dice, históricamente, desde la edad precolombina, hubieron viajes, lo demuestra Thor Heyerdahl con las 2 navegaciones con el Kon-Tiki, que partió de la costa norte del Perú siguiendo vestigios chimús. Bueno, esto creo que atañe a lo tuyo. Y luego una pregunta que me parece que sea interesante, que la podrás responder. Por favor, su opinión. Suecia, sociedad muy ordenada y la aplicación de la inmunidad de rebaño. Y el modelo latinoamericano, sociedades desordenadas con la cuarentena. Gracias. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Diríamos, ¿no? En este caso. Creo que estamos llegando a lo que un colega sociólogo acá ha llamado la fatiga de la cuarentena, no la fatiga de la pandemia, cuando ya han pasado 3 meses y nuestras resistencias ya están vencidas de un lado y del otro. En concreto, o sea, son 2 preguntas muy, muy diferentes, digamos, de un lado y del otro. Yo voy a, lo primero porque es más, digamos, el periodo de historia indígena, no me gusta llamarlo precolombino porque eso es determinar que la llegada de Colón fue la que inauguró la historia, ¿no? Pero yo, digamos, en todo el periodo previo a 1492 e incluso previo al año 1000, que es la llegada de otros europeos, de los vikingos al norte, que ya está comprobado. O sea, todo está confirmado por evidencia arqueológica, ¿no? En este momento. Y también evidencia archivística. En el caso de, por ejemplo, de los contactos de Centroamérica con China hace más de 1000 años atrás, y toda en documentación china, ¿no? Histórica china, que se abrieron al público en el año 2008 y que todavía se están estudiando, ¿no? Para ver por qué había corrientes comerciales, etcétera, mucho desarrollo con las distintas sociedades que habitaban en Centroamérica hace muchos siglos atrás allí. También los contactos con África, que se han dado como que empezaron a partir del momento colonial y de tráfico de personas, ¿no? Por el mercado esclavista, América Latina, y que estudios paleontológicos y arqueológicos están mostrando que, por ejemplo, que en Brasil hay restos previas al contacto con Europa. Entonces, lo que nos está mostrando todo esto es que nosotros no empezamos a movernos en 1492 hacia América y desde América. O sea, lo hicimos desde siempre porque somos seres humanos curiosos y nos movemos de un lado hacia el otro y por necesidades siempre nos desplazamos. La movilidad, la migración no es un crimen, la migración es un derecho y es un derecho para todos los seres humanos de trasladarse y establecerse y volver a trasladarse y establecerse en otras partes. Y eso se ha ejercido desde el principio, desde que nuestra especie se pudo movilizar, digamos, y cambiar y encontrar maneras de pasar de un continente al otro, ¿no? Entonces, sí, estamos todavía en una etapa muy, muy embrionaria del conocimiento de todas esas corrientes migratorias
previas a 1492, incluso previas al año 1000. Entonces, eso es todavía ciencia en construcción hasta el momento. Así que sí, lo que tenemos que pensar es que, así como nos movilizamos ahora, así lo debemos haber hecho hace 10.000 años atrás también, y hace 5.000 años atrás también, ¿no? Entre los continentes, ¿no? Y es fascinante. Claro, ¿no? Exactamente. Así que solamente ampliar el horizonte mental y pensar que así, que la población, que la humanidad también se ha desplazado intercontinentalmente ahí, y habrá que ver qué pasaba con nuestro continente, ¿no? En ese momento, en contacto con otras regiones del mundo. En cuanto, y esto muy corto, en cuanto la mayoría de ustedes ya sabe que el modelo de manejo de la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido uno de los modelos excepcionales en el mundo, que ha sido también aprobado por la Organización Mundial de la Salud como un modelo experimental. O sea, es un modelo experimental y que está basado en las características de la población y en la relación que la población civil tiene históricamente con el Estado sueco. Por eso es que jamás se lo planteó, y eso hay que decirlo, jamás se lo planteó como un modelo de aplicación global, jamás se lo propuso para que fuera aplicado en América Latina. Esos son inventos de gente que no conoce directamente de la historia de esta pandemia y de las políticas de sanidad a partir de Suecia. Fue pensado para la sociedad sueca, ni siquiera a nivel nórdico, y está, como les digo, basado en el concepto que acá en Suecia es un concepto de legislación, pero también social, que se llama responsabilidad civil. Es decir, la responsabilidad de cada individuo, ¿no? De cuidarse y cuidar al otro, ¿no? De cuidarse para poder cuidar al otro. Se hizo una prioridad, una lista de prioridades, igual que los países latinoamericanos, que también han tomado distintos caminos, ¿no? No se puede decir que todos los países latinoamericanos hayan tomado el mismo camino o aplicado las mismas medidas. 3 meses después, lo que vemos es que los resultados, no importa el modelo que hayan aplicado, los resultados son prácticamente los mismos, o sea, una determinada un 10, de 6 al 10% de la población nacional después de la finalización de la etapa 1 está contagiada y hay un porcentaje, un 10%, del 7 al 10% de los contagiados fallecidos, ¿no? Por COVID-19. Y entonces lo que impresiona en el caso de Suecia internacionalmente son las imágenes de la sociedad civil en fiestas por la calle, en el transporte público, con vida normal, etc. Lo que sí hubo es esto de los grupos de riesgo, ¿no? Personas con enfermedades crónicas y adultos mayores de 70 años, que sí se considera ahora, en una evaluación muy superficial, se considera que fueron grupos descuidados en este programa, en este plan. O sea, sobre todo los adultos mayores, que han sido los más afectados y que la mayoría de las víctimas fatales son pertenecientes a ese grupo etario, ¿no? 65 para arriba, 65 años para arriba. En el caso de Suecia, como les digo, la idea no era establecer un modelo de aplicación universal, no era tampoco difundirlo o venderlo como la solución para países, y muchísimo menos en América Latina, donde las condiciones sociales y, por otra parte, la relación entre la población civil y el Estado completamente diferente. Entonces, este modelo no podría haber funcionado allí. Pero también por el tema de que el objetivo, entre la lista de los objetivos iniciales, no estaba evitar las muertes, estaba evitar los picos de contagio y el colapso del sistema de salud pública. Claro. Y que cuando llegan las acusaciones o gente que protesta diciendo, bueno, pero la cantidad de muertos es más o menos en relación al 1.000.000 de habitantes, estamos casi al mismo nivel que, ¿no? Italia o España, que han tenido cuarentena obligatoria, etcétera, etcétera, no tienen en cuenta justamente esto, ¿no? Que es que como política oficial el objetivo jamás fue evitar las muertes, sino asumir, esta es una pandemia, va a haber muertes,
lo que hay que evitar es que colapse el sistema público, ¿no? El sistema de salud público, y esta era una de las maneras de conseguirlo. Otra manera era la cuarentena obligatoria y estricta, como hubo en otros países europeos, pero en el caso de Suecia está basado en esto de la conciencia social, ¿no? De respetar las recomendaciones. Aquí en Suecia no hemos tenido órdenes del Estado, hemos tenido recomendaciones. Y había que seguir las recomendaciones bajo propio riesgo, digamos, ¿no? Lo que está pasando ahora, 3 meses después, es que hay un rebrote de casos, ¿no? Y que como hay en otros países, por ejemplo, países latinoamericanos, donde han estado con cuarentena estricta y han empezado a salir, han empezado a pasar a fase 1, a fase 2, pero, y ahora están pensando en regresar a la fase anterior porque ha habido un rebrote muy fuerte de casos. Aquí en Suecia tenemos el rebrote de casos, aunque no hemos pasado por la fase, ¿no? Entonces, esto va a ser muy interesante de analizar de aquí a un año, pero el estado de descontento general, el estado de frustración y sobre todo de fatiga por la situación de incertidumbre, porque es vivir con la amenaza de enfermarte y enfermarte de algo tan grave de lo cual te podés morir, pero también es la amenaza de qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, qué pasa con mis seres queridos que están en otras partes del mundo, qué pasa con mi futuro. Mi futuro se reduce al lunes que viene, o sea, porque ya no puedo planificar, ¿no? ¿Qué pasa con mi desplazamiento? ¿Qué pasa con mi economía? No solamente con mi salud. Dime una Entonces, cosa. eso ha provocado que no, te quería acá uno de los mayores, uno de los nuevos va a ser el tema de salud psíquica, ¿no? El tema de salud psíquica, o sea, cómo, porque, claro, por ejemplo, en España estuve viendo los estudios, ¿no? Sobre cómo ha afectado el aislamiento estricto en la salud psíquica de los niños y cómo ha afectado la salud psíquica de los adultos. Acá en Suecia espacios, ¿no? No hemos tenido ese aislamiento, pero igual tenemos el alto registro de problemas de salud. Claro. Dime una cosa, María Clara, pero a ti no te parece Así que una dosis de arrogancia, ¿no crees que ha habido una dosis de arrogancia? 3 dosis, podríamos decir. No, quizás no tanto de arrogancia, pero sí de omnipotencia, ¿no? O sea, de sentir que salimos y bueno, es una situación nueva y vamos a ver y caerán los que tengan que caer. Cuando en realidad cada uno, Suecia tiene al día de hoy 5.200 y tantos muertos, ¿no? Por COVID, víctimas fatales del COVID-19. Cada uno de esos números representa una familia, representa amores, representa un trabajador o una trabajadora, representa una persona con sueños, con esperanzas, con futuro, con relaciones, etc. No es un número frío nada más. Y lo que sí se está resintiendo en este caso es que hay como una especie de negación general, negarse a ver, ¿viste? Así que esto está pasando a mi alrededor. Entonces yo me mantengo viviendo lo más normal posible, pero como como en el cuento de Cortázar, de Julio Cortázar, de Casa Tomada, como que estás seguro en tu habitación cuando la amenaza. Y en ese hay un toque de omnipotencia en eso de decir, que caigan los que tengan que caer, nosotros seguimos adelante, el objetivo es que los enfermos tengan camas en el hospital, y bueno, si mueren los adultos mayores, ya les tocaba, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de reflexiones. Y sabemos que en Europa también ha habido otros casos. Bélgica decidió en un determinado momento decir, no se atiende a adultos mayores, nos enfocamos en la población menor de 60 años, ¿no? O sea, el sistema de salud para no colapsar eligieron, ¿no? Diría Foucault, en una vía política estricta, eligieron quién tenía acceso al sistema de salud y quién no. O sea, quién tenía más posibilidades de salvarse y quién corría más riesgo de morir, ¿no? Porque quedaba a su propia suerte. Y acá, en el caso de Suecia, lo que sí va a hacer falta a partir de un determinado momento va a ser una discusión social, no política, sino social, de cómo nos comportamos durante
esta crisis sanitaria y qué resultados va a tener esto para el todo social más adelante. Creo que se contrasta un poco con esa percepción comunitaria que existe entre los países nórdicos, ¿no? Este comportamiento. Sí, y eso ha sido un factor de quiebre también, cuando Noruega y Dinamarca, por ejemplo, han cerrado las fronteras estrictamente, o sea que los suecos no podían, ciudadanos suecos no podían ni pasar ni para... No podemos, siguen cerradas, ¿no? O sea, no podemos pasar ni de un lado ni del otro. Cuando Dinamarca dice, abrimos las fronteras para el turismo ahora de verano con Alemania, pero con Suecia no, ¿no? Entonces, y Noruega dice, abrimos, pero para que vayan turistas noruegos a Suecia, pero no queremos que vengan suecos. Y así también hay otros países europeos que directamente han decidido que ellos abren para el turismo en este momento, pero no de ciudadanos suecos, porque nos consideran como empezados, ¿no? O sea, nosotros no nos hemos cuidado, estamos todos libres, somos asintomáticos, sospecha de asintomáticos en todas partes, entonces, ¿quién quiere recibir un batallón de asintomáticos que va a la playa en su país, ¿no? Cuando estás tratando de mantener todo bajo control. En el caso de los países nórdicos, para nosotros sí es un desafío para el latinoamericanismo nórdico y para el CEISAL también, obviamente. El CEISAL ahora, el Consejo Europeo va a tener por primera vez en un par de meses su primera asamblea virtual, completamente virtual. Y entonces eso implica que todas las prácticas tradicionales que hemos tenido en los últimos 50 años, de cómo se lleva adelante una asamblea, la situación de voto, la presentación de mociones y todo eso, se transforman completamente en esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante de ver cómo se vuelve, los enclaves, ¿no? Y las distintas constelaciones de los grupos nacionales, cómo se posicionan con respecto a eso. Y las redes regionales de investigadores e investigadoras latinoamericanistas en Europa, qué tipo de contacto hemos establecido para entonces van a ser 5 meses, en estos 5 meses de pandemia, o sea, qué es lo que ha cambiado para nosotros y qué no, y cómo modifica eso nuestras perspectivas como CEISAL también. Claro. Mira, hemos llegado a 1 hora y 17, algo inusual, porque yo a la 1 hora cerramos normalmente, pero a este punto te hago una última pregunta porque ya hay que hacerla. Tú como que además hay un grupo de latinoamericanos en tu Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Gotemburgo, ¿cómo has vivido tú en comparación al tema del COVID en Suecia, el COVID en Argentina? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo lo has podido tú humanamente percibir? Bueno, en primer lugar, humanamente es un tema muy cercano a mi pensamiento y a mi corazón, porque tengo mi gente querida, ¿no? Que está a ambos lados, de un lado y del otro, y que yo, perteneciendo a dos grupos de riesgo, no he podido ver en todo este tiempo, así, físicamente, ¿no? Yo voy siguiendo las distintas alternativas en América Latina también por un interés personal, ¿no? Para saber cuándo voy a poder reanudar mi proyecto de investigación, cuándo vamos a poder volver a viajar. Isabel, vos y yo sabemos esto, tenemos millones de millas aéreas, ¿viste? Juntadas. Yo sé que los ambientalistas, los medioambientalistas nos van a criticar por esto, pero sí, cuando uno trabaja con relaciones internacionales y establece contacto, hay que desplazarse, había que desplazarse, ahora tenemos por ahí quizás otros medios. Pero en el caso de Argentina ha tomado un camino completamente diferente al de Suecia y ha hecho, a diferencia de Suecia, ha tomado una decisión muy sensata, que fue que lo tomó muy temprano. Argentina ya había implementado las medidas más fuertes de control de la crisis sanitaria, ¿no? A principios de marzo, cuando en Suecia todavía se estaba debatiendo qué modelo era el que se iba a aplicar, ¿no? Y cuando una de las autocríticas que hacen las autoridades sanitarias acá en Suecia es justamente el haber reaccionado muy tarde aquí en Suecia. Y Argentina no hizo eso. Argentina reaccionó
enérgicamente y en medio de una crisis económica impresionante, porque justo había sido el cambio de gobierno y las arcas del Estado estaban no solo vaciadas, sino destrozadas. La social de Argentina en ese momento era tremenda, con un 50%, dice la UNESCO, de niños por debajo del límite de pobreza, ¿no? O sea, era una situación social muy, muy grave y no la mejor para entrar en una crisis sanitaria de esta envergadura, ¿no? Entonces, realmente lo que yo veo en el caso de Argentina es una conducción política firme, ¿no? En ese primer momento, cuando se toman las decisiones y a riesgo de perder popularidad, ¿no? Con esto, como vemos que está ocurriendo en distintos países latinoamericanos y europeos también en este momento. La pérdida del consenso, ¿no? Por el cansancio de esta resistencia. ¿Cuándo salimos de esto? ¿Cuándo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? ¿No? Y de la conciencia de la pérdida de apoyo político con las tomas de decisiones. Cuando Suecia decide, seguimos como seguimos, o sea, todo abierto y todo cerrada la frontera, pero todo abierto acá y nosotros, vida normal para todos los que no pertenecen al grupo de riesgo y si te contagias, bueno, al hospital, y si sos asintomático, a casa, y eso, y decir, seguimos así. Y en el caso de América Latina, y concretamente en Argentina, con la medida de volvemos a una fase anterior, porque ha habido un rebrote, y el foco y esto muestra una vez más eso que hemos discutido muchas veces en los congresos de CEISAL, esta esta tremenda desproporción en algunos países latinoamericanos, como Argentina, donde la capital, la ciudad capital, pareciera ser una cabeza tremendamente desproporcionada sobre un cuerpo muy, muy delgado, muy debilitado, que son las provincias. Y en este caso, esa cabeza, que es Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, centro de pampa húmeda, de producción industrial, agraria, etcétera, donde están concentrados casi 20 millones de los 40 millones de habitantes que tiene Argentina, es la zona donde la pandemia es atroz. Entonces, hay que volver, digamos, mientras hay provincias donde todavía no ha habido ni siquiera un caso, ¿no? Y hay otras donde ha habido solamente muy pocos, y donde hay mucho más control sobre las posibilidades de contagio. Pero Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en este momento la situación muy tremenda y que necesitan tomarse medidas políticas que van a ser impopulares, pero que pueden salvar vidas. Así lo veo yo. Y en el caso de Suecia, es lo que estamos viendo, lo que se está comentando, es si no hay una especie de testarudez en este momento de decir, no, vamos a seguir con esto, porque esto es lo que dijimos desde el principio, y cuando decimos, bueno, pero no estaría funcionando del todo, no podemos ajustarlo un poquitito, no, porque tenemos que medir los resultados recién al final, y esa insistencia en las cifras, ¿no? Como un dato frío, ¿no? Que como para mí, que vengo de humanidades y de ciencias sociales, no es un dato frío. O sea, como te digo, cada una de esas víctimas fatales para mí representa una persona, ¿no? Una persona que perdió la vida, una familia por detrás, y hay gente, y hay empleados, y hay patrones, y hay toda una vida por detrás, todo un mundo por detrás. Y, por ejemplo, un dato que para mí es, que dice todo, pero que es terrible, es que Suecia es el único país de la Unión Europea que hasta el momento no ha hecho un minuto de silencio nacional por las víctimas del COVID-19. Wow. Wow. Es el único país de la Unión Europea donde no ha habido un minuto de silencio. Uno en 3, 4 meses, ¿no? Por las víctimas. Entonces, eso es una negación, digamos, a nivel colectivo, Claro. ¿no? De decir, estos muertos son nuestros muertos, ¿no? Sí, por ahora. Y bueno, veremos después. Más sin duda, yo creo que el proceso de análisis posterior
Es una sociedad que obviamente, por muy fría que sea, se está dando cuenta, se dará cuenta, el mismo gobierno se tendrá que dar cuenta, porque simplemente mirando a sus mismos vecinos nórdicos, ¿no? Sin necesidad de ver el mundo, sin necesidad de ver la Unión Europea, sin necesidad de ver tantas otras, comparaciones. Yo te deseo lo mejor, cuídate mucho, por favor, cuídate, cuídate, porque tenemos que vernos pronto. Y te agradezco de haber compartido con nosotros y habernos hecho conocer el CEISAL, las posibilidades de los latinoamericanos de hacer investigaciones, la solidez de las relaciones académicas y la posibilidad de su mayor desarrollo. Y bueno, hemos podido hablar de temas colaterales que también inciden, y yo te agradezco mucho, sigamos adelante y te saludo con un gran beso. Tus palabras. Igualmente, por ahora un abrazo virtual, esperemos poder dárnoslo personalmente, a nosotras que nos encanta abrazarnos, que sea pronto el reencuentro físico también. Cuídate mucho y muchas gracias por esta conversación. Por favor, a ti. Saludos a todos en el instituto, también Andrés. Chao. Cómo no, a todos los del NILAS también. A todos, sí. Chao. Chao.